Querida familia, 31 de diciembre, eterno. Finalmente es el último día del año. Esta fecha tan esperada por la congregación, por todos los seres humanos, pero nosotros en esta casa hemos tenido a lo largo de nuestra vida como iglesia reunión el 31 de diciembre, por primera vez en 34 años. No tenemos la reunión, pero tenemos la transmisión y nos alegra saber que usted está escuchando, está viendo y está siendo partícipe de esta transmisión después de haber cantado, alabado al Padre, glorificado al Hijo. Podemos estar listos también para una palabra. Su servidor ha estado orando, pidiendo al Señor que me dé la gracia de entender qué palabra pudiera ser oportuna para un momento así. Y una vez más al Padre le plació honrar mi oración y regalarme una palabra que creo que va a ser de bendición para nuestra vida. Una palabra que entiendo es adecuada y es oportuna. Quiero iniciar con ella leyendo el libro de los Hechos, capítulo 27, la porción sobre la que estaremos fundamentando la reflexión. Así que el capítulo 27 de los Hechos, del versículo 6 al 11, voy a leer, aunque me estaré refiriendo a lo largo del mensaje a el resto del capítulo e incluso el capítulo 28. Así es que si usted mantiene su Biblia abierta durante estos minutos, en el capítulo 27 va a ser muy favorable. Leo los versículos 6 al 11. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Bueno, he titulado el mensaje de esta noche una historia de supervivencia. Para esto investigué la diferencia entre supervivencia y sobrevivencia, ya que podrían ser sinónimos, y encontré que no lo son. Un sobreviviente sencillamente describe a una persona que sobrevive, mientras que un superviviente enfoca a una persona que sobrevive a una amenaza de muerte, a un hecho o suceso en el que otros han muerto. Es decir, todos los supervivientes son sobrevivientes, pero no todos los sobrevivientes son supervivientes. La historia es interesantísima. Es una historia maravillosa en la que Pablo se embarca para ir a Roma. A diferencia de los viajes que anteriormente Pablo hizo, ya que Pablo viajó mucho a través de barco, en los demás viajes él se guiaba por la inspiración del Espíritu, quien le mostraba a dónde debía dirigirse. Iba libre. En esta ocasión va preso. Va en un barco rumbo a Italia para tener una entrevista con el César. Él había apelado al César, ya que consideraba que era absolutamente injusto que se le hubiera aprendido y el trato
que había recibido siendo un ciudadano romano. Tenía ambas ciudadanías Pablo. De manera que se embarca en este viaje y Lucas y Aristarco son dos hermanos que lo acompañan en esta travesía. Usted sabe que Lucas fue el escritor del libro de los Hechos y en esta ocasión él comparte con Pablo la experiencia de navegar y la experiencia posterior del naufragio. Los expertos comentan que la historia contenida en el capítulo 27 es única y consideran muchos que incluso las fuentes antiguas que hablan de navegación y de incluso la experiencia similar a la que Pablo vivió de un naufragio, no tienen parangón con lo que aquí está presentado. Es decir, los detalles del capítulo 27 del libro de los Hechos son únicos. Lucas, que no es marinero, utiliza el lenguaje técnico en muchas ocasiones, habla de cosas que de verdad uno parece que entra en la nave juntamente con ellos y las está viviendo. El viaje se realizó inicialmente en una nave adramitena, que es llamada así porque iba a esta ciudad. Esta era una nave costera, iba costeando, y llegaron a un lugar en el que cambiaron de nave y usaron una nave alejandrina. Ahí es donde en el versículo 6 en adelante comienza el relato que acabamos de leer. La nave alejandrina era una nave que se dirigía hacia Italia y que venía de Alejandría, Egipto. Ahora, desde el inicio de la travesía, Pablo da una advertencia. Los versículos 10 y 11 dicen así, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo, no necesariamente por revelación, sino por sentido común, consideró que el viaje en esas fechas era riesgoso. ¿Por qué? Hay un detalle que menciona Lucas y que tiene que ver con el ayuno. El único ayuno establecido por la tradición judía es el ayuno del día de la expiación. Después de que comienza el año nuevo judío, a los pocos días se da el día de la expiación y la Biblia utiliza el término aflicción para referirse a ese día, de manera que los judíos han entendido que la aflicción es a través del ayuno y es el único ayuno establecido por la ley durante el año. De manera que el ayuno, es decir, el día de expiación, entra en los meses, cae en los meses de septiembre u octubre. La Biblia dice que había pasado el ayuno, así que lo que estaba cerca era el invierno. Y las embarcaciones antiguas evitaban, incluso muchas embarcaciones en el día de hoy, pero particularmente las antiguas, evitaban navegar en invierno. Era una etapa que los marineros evadían para entrar en el agua. Bueno, percibe Pablo el riesgo y lo comunica. Y les dice, efectivamente, sí, hay un riesgo, pero la Biblia dice que el centurión le daba más crédito al patrón de la nave, al dueño de la nave y al piloto que a Pablo. Finalmente, ¿quién era Pablo? Pero mire, Pablo fue el que tuvo la razón. Y esto de manera inicial me enseña que los hijos de Dios debemos tener mirada de águila. Tenemos la necesidad de percibir los peligros antes de que lleguen a nuestra vida, lleguen a nuestra casa o afecten a nuestra familia. El que usted y yo tengamos la percepción de cosas que pueden llegar a afectarnos antes de que éstas lleguen y que preparemos nuestra vida
o que sencillamente evitemos que éstas nos afecten es crucial. Pablo tiene esta mirada de águila. Es un hombre que ve lo que los demás no ven. Y creo que los hijos de Dios debiéramos ser así. La Biblia dice que el avisado ve venir el riesgo y se protege, mientras que los que no son precavidos sufren el mal. Y Dios nos ha dado la gracia de prevenir. Dios es un Dios con un mensaje insistentemente preventivo. Y hay personas que por no escuchar la voz de Dios incurren en errores al hacer lo que está contrario al corazón de Dios y sufren las consecuencias. En esta historia yo observo que hay como 5 episodios a los que quisiera referirme en esta historia de supervivencia. El primer episodio es el problema que comenzó cuando enfrentaron algo inesperado. Los versículos 13 y 14 describen el inicio de la crisis. Dice así la Biblia: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Todo iba excelentemente bien. La navegación parecía estupenda. El versículo 13 comienza diciéndonos que soplaba una suave brisa del sur, refrescante, agradable, y esto les dio confianza y levaron anclas y entraron al mar más profundo. Y de manera imprevista, conforme entraban en el mar, el clima cambió y drásticamente fueron visitados por una terrible tormenta. La Biblia le llama a esto un viento huracanado y tenía nombre Euroclidón. Miren, estaba muy cerca de llegar a su destino. Se considera que estaban como a 60 kilómetros de llegar a las costas de Italia. Sin embargo, al confiarse, entraron más profundo en el mar y en minutos todo cambió. Fue algo intempestivo el ser tomados por el viento Euroclidón. Este 2020 comenzaba también. Todos nos acordamos un poquito de enero, un poquito de febrero, y creo que si nos hubieran dicho en enero que en el transcurso del año iba a ser necesario el uso de cubrebocas para estar en la calle, no lo hubiéramos creído. Si nos hubieran dicho en enero que para entrar a un centro comercial nos iban a tomar la temperatura y que iban a rechazar personas de la tercera edad, niños y quienes tuvieran más de 37 grados, no lo hubiéramos creído. Si nos hubieran dicho al principio del año que en esta pandemia se cegaría la vida de más de 120,000 mexicanos en los números oficiales hasta el momento, y que más de 1 millón de mexicanos contraerían el virus, no lo hubiéramos creído. Si nos hubieran dicho en enero que durante este 2020, papás, mamás, hermanos de queridos familiares cristianos nuestros habrían de partir, nos hubiera costado mucho trabajo aceptar esa situación. Si nos hubieran dicho que en este año 13 pastores de nuestra denominación de la ciudad habrían de morir y 100 pastores, alrededor de 100 pastores de nuestra denominación a nivel nacional habrían de fallecer, no lo hubiéramos creído. Pero esta es la realidad en el día de hoy. Todo esto ha sido inesperado.
Ninguno de nosotros estábamos preparados para vivir lo que hemos vivido. Los vendavales de la vida han soplado y han pegado de manera inesperada contra muchas personas, contra muchas familias. No se anunciaron, solamente irrumpieron en nuestra vida y a muchos los trastocaron y fue y ha sido terriblemente lamentable. En segundo lugar, observo que el problema se complicó conforme el tiempo avanzó. El versículo 15, gracias por ponerlo, el versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El comentarista norteamericano Archibald Thomas Robertson hace 100 años escribió un comentario al Nuevo Testamento y al comentar este versículo, él dice, esta es una gráfica imagen, como si la nave hubiera sido arrebatada por un gran monstruo. Así comienza el versículo, y siendo arrebatada la nave. De pronto la embarcación pierde el control, el piloto, y el viento toma el control de la nave, el huracán toma el control de la nave y todos los que estaban ahí vienen a experimentar lo terrible del cambio que acaban de vivir. Lucas escribe, nos abandonamos y nos dejamos llevar. Esto no significa que dejaron de luchar. Significa que hay ocasiones en las que lo mejor que podemos hacer, como en el tiempo de la pandemia, no es buscarla, sino evitarla. Actuar preventivamente. Bendito sea Dios porque nos ha dado la gracia de muchos de nosotros mantenernos saludables a lo largo del año por la pura misericordia de Dios, por la pura misericordia del Padre. El versículo 18 añade lo siguiente, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar significa que tomaron enseres de la nave y la lanzaron fuera de la nave para aligerar la nave en el peso y que fuera más ligera. La palabra combatir que está en el versículo 18 dice, siendo combatidos por una furiosa tempestad, literalmente significa afligir. Es decir, los que estaban en la nave, tanto marineros, soldados, presos y demás personas que estaban viajando ahí, experimentaron la aflicción de estar en medio de una tormenta en el mar. Y es que una cosa es irte en una lancha en Acapulco. Una cosa es subirte a la banana. Una cosa es utilizar un velero y tomar unas 2 horas en una agradable mañana o tarde con una tarde o mañana soleada. Y otra cosa es penetrar el mar en una furiosa tempestad. El versículo 20 presenta el cenit de la crisis. Gracias, tal vez podemos cerrar las ventanas para evitar esto. Gracias. El versículo 20 presenta el cenit de la crisis. Dice así, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, escribe Lucas, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Los antiguos se guiaban por las estrellas, hablando de los marineros. Entonces, las estrellas eran la brújula de los marineros, ya que ellas les indicaban hacia dónde dirigirse y de dónde venían. Cuando había una tempestad, el cielo se nublaba y las estrellas eran imperceptibles. La Biblia dice que esto lo vivieron por muchos días.
Las estrellas estaban ocultas, no sabían a dónde se dirigían, estaban prácticamente como barco a la deriva. La situación parecía sin esperanza. Lucas escribe: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y es paradójico que un hombre de Dios, el escritor del Evangelio y del libro de los Hechos, que era testigo de tantos milagros, se encontraba en una situación en donde desde su perspectiva no se iban a salvar. Lucas sabía lo que era la crisis, el dolor, la pena, era un médico. Y él estaba en ese momento en lo peor que pudo haber pasado. De manera que escribió identificándose con todos los demás: perdimos la esperanza de salvarnos. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Querida familia, durante esta pandemia hemos luchado al lado de queridos hermanos que se contagiaron de COVID. Yo no sé cuántos que son parte de esta congregación y cuántos que tienen familiares. A lo largo de estos 9 meses hemos orado intensamente. Muchas gracias, lo aprecio y lo agradezco. Por ellos. Perdí el número, pero cada vez que un hijo de Dios, una hija de Dios se contagiaba o se ha contagiado, llegó a nosotros la noticia y la petición y luchamos codo con codo, de rodillas, rogando, suplicando y luchando por esas vidas. Muchas veces de madrugada clamábamos al Señor misericordia. Y le damos gracias a Dios porque la gran mayoría de aquellos que son parte de esta casa y que contrajeron el virus salieron en victoria. Hemos podido ser testigos de la intervención de Dios en muchas vidas, en quienes la mano de Dios ha sido pródiga, ha sido todopoderosa, ha sido franca y se ha extendido para hacer bien a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Bendito sea el Padre por su intervención. Ha sido un año muy complejo, muy difícil. Creo que quienes han vivido la experiencia de un contagio saben lo que es esto. La necesidad de recibir ayuda para poder respirar. La necesidad de oxígeno porque el sistema respiratorio por sí mismo es incapaz de funcionar y de hacer frente a la situación. Pero en medio de la peor crisis, la mano de Dios se ha extendido y bendito sea su nombre, nos ha dado gloriosas victorias, ha sacado adelante con vida a sus hijos y a sus hijas. Muchos de ustedes están viendo este mensaje, están viendo esta transmisión y juntos podemos levantar las manos y decirle: gracias, Padre, porque me diste otra oportunidad de vida. Gracias porque extendiste mis días en este planeta. Gracias porque, como dice David en el libro de los Salmos, en el día que clamé, me oíste y me respondiste. Bendita sea tu gracia, tu misericordia y bendito sea tu favor. Lo has hecho por nosotros. Toda gloria y alabanza a ti. El tercer episodio que tenemos tiene que ver con la esperanza que surge por medio de la revelación de Dios. Los versículos 22 al 24 dicen así: pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo:
Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Se habían quedado sin esperanza. Así escribió Lucas. Habían perdido toda esperanza de salvarse en medio de una tempestad en el mar. Yo recuerdo una ocasión que hicimos una travesía y pasamos por el Triángulo de las Bermudas, y me pareció tan interesante el lugar. Cruzamos de día, regresamos de noche, un mar en calma, pero no dejó de ser un sitio, bueno, históricamente relevante. No me imagino lo que será una tempestad en el mar. Evidentemente lo que estaban viviendo era algo que superaba todo lo que habían conocido. Incluso los marineros sentían que se morían. Y de pronto, en medio de la peor circunstancia, surge la luz de Dios a través del hombre de Dios, que comunica un mensaje y les dice: el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, me ha visitado y me ha dicho: ninguno va a morir. La nave se va a acabar, pero Dios les concedió la vida a todos. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Creo que el gran elemento que modifica nuestra perspectiva es la revelación de Dios. Lo que hace que tú y yo veamos las cosas de otra manera es la palabra de Dios. Nosotros tenemos por inclinación ver las cosas de manera pesimista, negativa. Pero cuando viene una palabra del cielo, ilumina nuestro entorno, cambia nuestras tinieblas y hace posible que se vea la luz en medio de la situación más terrible y más tensa. A Dios le damos la gloria. Dios habló en esa ocasión y dijo: van a vivir. Yo recuerdo al principio de esta pandemia que Dios nos dio la palabra del Salmo 118:17, en donde el Señor dice: no moriré, o David escribe, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Desde ese entonces hicimos nuestra esta verdad. Va a pasar un tiempo complicado, pero la palabra de Dios me da la esperanza, me da la confianza y me da la certeza de que voy a vivir. Aunque el COVID es real y ha cegado la vida de muchos, estamos, como dice el Salmo 91, viviendo en medio de que caen 1,000 y 10,000, mas a nosotros no nos ha llegado por la pura misericordia de Dios. Viene la palabra de manera oportuna, y yo creo que la gran luz que ha alumbrado en medio del tiempo complicado que hemos vivido ha sido la luz de la palabra de Dios. ¿Sabe que para este momento, durante la pandemia, hemos tenido aproximadamente 400 transmisiones? De lunes a viernes cada mañana, martes y jueves cada tarde, cada sábado, cada domingo, 400 transmisiones. Con mucho gusto, con esfuerzo, con dedicación, con entrega, con mucho amor, pero con mucho gusto lo hemos hecho y hemos visto cómo Dios ha hablado. Yo no sé cuántas son las personas que nos han escrito algún mensaje o han verbalizado alguna palabra de gratitud, diciendo: apenas una joven me dijo: pastor, si no hubiera sido por usted me hubiera vuelto loca. Es impresionante cómo la palabra de Dios nos bendice. No somos nosotros, es Dios, es su palabra, es su gracia, es su favor. La palabra que sale de su boca no regresa a él vacía. Yo he visto personas que durante esta pandemia han sido tan fieles, impresionantemente fieles a Dios y a las transmisiones. Han estado en cada transmisión, casi sin excepción. A lo mejor en alguna han fallado, pero de verdad han sido personas que cuando no están en el momento en el que se transmite, lo buscan escuchar en la tarde, en la noche o a cualquier otra hora, y buscan no perderse la transmisión. Yo veo que muchos han sido como pilas recargables,
que todo el tiempo están conectados, recargándose, recibiendo fuerzas, recibiendo palabra, recibiendo fe, recibiendo poder, recibiendo una visión de parte del cielo. Para muchos, despertar con las transmisiones matutinas ha sido parte de su vida desde hace meses. Así, cada mañana, 120, 130, 140 personas con sus aparatos recibiendo la transmisión, 300, 400 personas en total cada mañana recibiendo la palabra. Yo creo que en la peor crisis hemos tenido el mejor recurso, la mejor ayuda, el aliento de Dios por medio de su santa palabra. Nos ha dado alegría, nos ha edificado, nos ha hablado, nos ha instruido, nos ha protegido, nos ha equipado para enfrentar la batalla. Bendito sea Dios por la palabra suya. Bendito sea el Señor. Recuerdo que al final del capítulo 10 de Lucas, precisamente el último versículo, en el episodio en el que Jesús visita a Marta, a María y a Lázaro. Usted recuerda que Marta estaba afanada con quehaceres y le dijo al maestro que pues le llamara la atención a su hermana porque pues no sentía tener la colaboración de ella. Y Jesús dijo: ay, Marta, Marta, afanada estás con muchos quehaceres. Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Él dijo: solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y yo observo tres verdades en esta situación. Primero, cuando Jesús dice solo una cosa es necesaria. Hay muchas cosas que hacemos que son útiles, pero no necesarias. Y muchos de ustedes han sabido lo que es necesario y por eso renuncian a otras cosas y se ponen a estar en la transmisión de la mañana, de la tarde, del domingo, del sábado. Porque saben que eso es necesario, lo necesitan. Han sabido que hay cosas que pueden hacerse después, pero que es prioritario Dios, que es prioritaria su palabra, que es prioritaria su revelación. En segundo lugar, observo que escuchar al Señor es una elección. Jesús dijo: María ha escogido. María no fue obligada, ni tú tampoco. Oye quien quiere oír, escucha quien quiere escuchar. Quien tiene la necesidad de hacerlo, lo hace. Y quien considera que es pérdida de tiempo, ocupa su tiempo de otra manera. Es una elección. Pero yo bendigo a Dios porque muchos de ustedes han decidido elegir escuchar la transmisión y a través de ellas la palabra, ya que no tenemos la posibilidad de reunirnos en este sitio y no les hemos querido exponer motivándolos de manera equivocada, manipulándoles a que vengan. He creído que lo más conveniente es que a través de las transmisiones se siga edificando la fe. La palabra de Dios me enseña que tú eliges. Y en tercer lugar, nadie te quita el provecho de escuchar la voz de Dios. Jesús dijo: nadie se lo puede quitar. La buena parte, la cual no le será quitada. Lo sembró Dios en tu corazón. Eso que tú aprovechas cada vez que estás en una transmisión es un provecho que nadie te puede quitar. Hay personas que han a lo mejor sobrevivido en este tiempo, pero con tanta duda, con tanta ansiedad, con tanta aflicción, con tanta preocupación. Tú estás en las transmisiones, estás recibiendo palabra, estás recibiendo oración, estás recibiendo ministración. Dios está obrando en tu vida. Y bendito sea el Señor por esta gloriosa labor de su mano en nuestro corazón. Y esto me lleva en cuarto lugar a percibir la manera como se salvaron y el número de personas que lo hicieron. Los versículos 30 al 32 dicen así: entonces los marineros, procurando huir de la nave y echando el esquife al mar,
aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no se van a poder salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. El esquife es la embarcación pequeña que acompaña a la mayoría de las embarcaciones grandes. El esquife es una lancha de remos que permite que se desplacen a los lugares donde la embarcación grande no puede llegar. Entonces, la Biblia nos habla de que los marineros pretendieron huir. Y Pablo se percató de esto, dio la noticia a los soldados y ellos cortaron el esquife para que se retuvieran. Porque la palabra que les dio Pablo es: si ellos se van, nadie se puede salvar. ¿Por qué dijo esto Pablo? Bueno, resulta que los únicos diestros para mover la embarcación eran los marineros. Si los marineros huían, el barco se quedaba sin las personas clave que conocían la embarcación. Entonces lo que hicieron los soldados es dejar perder el esquife, pero no los marineros. ¿Sabes? Algo que necesitas recordar toda tu vida es que eres importante. Es que hay cosas que solamente tú puedes hacer por los demás, por otras personas. Hay vidas que solo tú puedes tocar. Hay almas que solo tú puedes levantar. Hay manos que solo tú puedes extender para ponerlos en espaldas de otros y ayudarles a tomar nueva fuerza. Hay personas que siempre tienen la tendencia a sentirse que no valen, que no sirven, que no tienen futuro. Pero en Dios, cada navegante de su embarcación tiene un lugar. En Dios, cada persona de la iglesia, bendito sea su nombre, es importante. Sábete importante, siéntete importante, porque eres importante. Te necesitamos, te necesitamos. Puede ser que no tengamos la capacidad siempre de ministrar el aprecio, el cariño, pero es una realidad. Te necesitamos en la embarcación. Eres una persona que Dios puso en esta casa para que colabore al bien de esta casa, para que sea esta casa instrumento para bendición de muchos más. Ahora, en el versículo 37, y esta es como la parte que de manera particular tocó mi corazón al estar orando, compartí con mis hijos, con la familia un poquito esto de lo que Dios puso en mí, y quiero referirme a ello. En el verso 37 se menciona el número de las personas que se salvaron. Dice el verso 37, y éramos todas las personas en la nave 276. Di conmigo 276. Okay. Yo creo que los números en la Biblia han tenido a veces una muy mala manera de entenderse y a veces ha habido manipulación. Pero hay algo que yo quiero compartir contigo que recibí a través de esto y que puede parecer interesante, me parece que es adecuado. Escucha esto. 276 es un número de sobrevivientes. Tiene que ver con esperanza, tiene que ver con nuevo inicio. Estas 276 personas pudieron haber muerto, pero por la indicación de Dios a través del apóstol, sobrevivieron. Entonces es un número de sobrevivencia, es un número de esperanza. 276. Me puse a hacer cuentas. El día 23 de marzo comenzó el confinamiento. Lunes 23 de marzo. Fue el día en el que, después del domingo precisamente que tuvimos la última reunión, el domingo 22, el lunes 23 se dijo oficialmente semáforo rojo, ya no hay reuniones y nos comenzamos a confinar en nuestras casas. Usted suma al 23 de marzo 276 días
y me llevó a la fecha del 24 de diciembre. Y esto es muy interesante porque, pues, de manera mundial, el 24 de diciembre se recuerda el nacimiento de Jesús, aunque entendemos que no necesariamente nació ese día, pero es un día en el que muchas personas celebran Navidad, aunque no siempre celebran a Jesús. Pero hay algo más. La última semana de diciembre, a partir del 24, comenzó la vacunación en nuestro país. 276 el número de sobrevivencia. 276 te habla de un inicio, de una esperanza, de un cambio. Las cosas vinieron a ser a partir de la última semana de diciembre totalmente distintas. ¿Sabe usted que nunca en la historia de la humanidad se había creado una vacuna con la rapidez y eficacia que en esta ocasión se creó? Y usted sabe la historia de todas las vacunas. Hay un montón de laboratorios que participaron para la creación de la vacuna, muchos. Y estaba considerando la eficacia de las vacunas. ¿Sabe usted, por ejemplo, que la vacuna contra la influenza tiene una eficacia del 48%? Nada más. La vacuna contra la varicela tiene una eficacia del 85%. Pero la vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia de más del 90%. La mayoría de los científicos considera que cuando se vacune el 50% de la población mundial, se habrá derrotado al virus. Esta es una palabra de esperanza. Es una palabra de cambio. 276 justamente tiene que ver con el inicio de la vacunación para nosotros. Y Dios nos está regalando la bendición de ver el año que está por comenzar con una perspectiva diferente. 2020 ha sido un año de aprendizaje. Esperamos haber aprendido. Ha sido un año complicado. Ha sido un año difícil. Pero ha sido un año también en el que hemos visto y experimentado la bendita intervención de Dios en nuestra vida. Él no solo ha estado presente, se ha manifestado, nos ha ayudado, ha dejado ver su cuidado y su protección. Bendito sea el Señor que nos ha dado esperanza. Bendito sea el Señor que nos ha dado vida. Bendito sea el Señor porque en Él hay futuro, la gloria y la honra para Él. En quinto lugar, y termino con esto, tenemos acceso a una situación distinta. En el capítulo 28, versículo 1. Dice la escritura, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. El barco naufragó, el barco fue despedazado, pero todos los tripulantes se salvaron. Llegaron a tierra y llegaron a una isla llamada Malta. La isla en el día de hoy existe, es un lugar de alto turismo, es una zona muy cara. De hecho, estaba considerando que de verdad las personas que viven ahí son personas de un alto nivel socioeconómico, les va muy bien, es una isla que pues se da a conocer de manera bíblica a partir de aquí. ¿Sabe que Malta era una isla habitada por fenicios? Usted sabe que los fenicios fueron los campeones de la navegación, entonces llegaron a este lugar y a esta isla le pusieron este nombre. Ahora, esta isla está ya en la provincia romana de Sicilia y se ubica a 1047 kilómetros de Italia. Había necesidad de cruzar ya el resto de camino por no una vía marítima, sino a través de tierra, pero ya estaban cerca de su destino. En fenicio, Malta significa refugio. Parece que no fue accidental el nombre de esta isla. Lo que vivió Pablo y lo que vivieron quienes iban con él en esta embarcación
seguramente más de una embarcación lo vivió, y vieron cómo Malta era un refugio en medio de la tempestad, del desasosiego y de la crisis, y vino a ser un refugio. 2020 será un año inolvidable para todos nosotros. Ha sido un año de pérdidas, de tristezas, de luchas, de complicaciones, de crisis, un año de carencias. Pero nuestro Señor, en medio de todo lo que hemos tenido en este año, Él ha sido nuestro refugio. Él ha sido la alegría en medio de las tristezas. Él ha sido la victoria nuestra en medio de las luchas. Él ha sido la provisión en medio de las carencias. Él ha sido la ayuda en medio de la crisis. Él ha sido la esperanza en medio del dolor. Hemos llegado a tierra firme, querida familia. El año que está por comenzar será diferente al año que ha terminado. El huracán quedó atrás, la tempestad fue vencida, la crisis fue superada, la pandemia tiene solución. 2021 será un año mucho mejor que el que ha terminado. Es bueno que usted y yo veamos el año que está por comenzar desde la perspectiva que Dios nos quiere mostrar. Pero sobre todo, entendamos esto. Una vez que Pablo llegó a Malta, empezó a fluir como un hombre de Dios. La serpiente se prendió en su mano, la sacudió en el fuego, y los lugareños pensaban que era un hombre delincuente que huía de la justicia y que la justicia divina lo tenía, que en cualquier momento iba a morir. Pablo no murió, y entonces cambiaron su perspectiva, dijeron que era un Dios. Así es, lamentablemente, la manera como muchos llegan a ver. Pero Dios te quiere hacer útil, porque la Biblia dice que el padre de Publio, el que era el que estaba al frente de la tribu en ese lugar, estaba enfermo. Pablo llegó, le ministró y lo sanó. Este año que comienza, que sea un año en el que la luz de Dios brille a través de ti y de mí. Que sea un año en el que sirvamos al Señor. Proponte, si vives, para Él vives. Si mueres, para Él mueres. Romanos 14:8. Sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dios nos dé la gracia de arder como antorchas, como David Brainer a los 29 años que murió y que dijo: digo ahora que me estoy muriendo, que ni por todo el oro de ambas Indias hubiera yo vivido mi vida de otra manera. Ese hombre, como una antorcha, decidió quemarse hasta el final. Dios nos da la gracia de arder, de hacer lo que tenemos que hacer, de vivir para el Señor. Levanta tus manos en tu casa y dile a Él: yo con tu ayuda voy a salir adelante. Yo con tu gracia voy a salir adelante. Este 2021 soy un superviviente. Me has dado la gracia, Dios del cielo, de enfrentar la muerte, de ver cara a cara la muerte. Y muchos, por la gracia de Dios, han vencido, son vencedores. Levanta tus manos, bendice al Señor. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Hay una canción que les pedí a mis queridos Harim y Joel que canten. Canta junto con ellos esta canción. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Dulce refugio en la tormenta, y es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta. Él me alienta y alimenta Con su palabra. con su palabra y su amor. Dulce refugio. Dulce refugio En la tormenta. en la tormenta,
Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta. Él me alienta y alimenta Con su palabra y su con amor. su palabra y su amor. Vengo a reposar en ti. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. mi corazón. Dulce refugio Dulce refugio en la tormenta. en la tormenta. Es Jesucristo. Es Jesucristo Salvador. Aleluya. Sí, la gloria y la honra es para ti. Levanta tus manos y dile: Padre, gracias. Me ha regalado vida en Cristo Jesús. Aleluya. Dulce refugio Gracias, Señor. en la tormenta. Me has cubierto. Es Jesucristo protegido. el Salvador. Soy un superviviente. Tiene Dios propósitos para ti. No has sobrevivido para perder el tiempo, sino para que todo aquello que Dios ha planeado para ti lo lleve a cabo. Sí, Él es mi amigo una fiel, poderosa, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón y vengo a reposar en Él. aleluya. Él es Dulce mi refugio. amigo fiel, una poderosa y Gracias. fresca unción Te bendecimos, Rey. llenará mi corazón. Te damos honor en esta noche. Padre, gracias por cuidarnos, protegernos y sacarnos adelante. Hemos sobrevivido a la crisis, Rey. Danos la gracia para entender que vivimos para ti, para tu persona, para tu gloria. Y que comencemos este año con la mejor actitud para tu gloria, oh Rey. Oro en esta noche suplicando: regala, amado, una revelación de propósitos para que tengamos entendimiento de que en ti somos útiles, de que en ti somos útiles. Te ha placido necesitarnos, que hagamos aquellos que nos has determinado. Rey del universo, te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito seas, Señor. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Amén. Y amén. Amén. Levanta tus manos donde estás. Bendícele. Dale gloria al Rey. Dale alabanza. Exáltale. Él es sublime. Él es real en tu vida. Le ha placido extenderte el tiempo en este planeta junto conmigo. Vamos a vivir. Lo declaramos al principio. No moriremos. A Dios le ha placido guardarnos a lo largo del año. Vamos por este 2021 para amar a Jesús, servir a Jesús y hacer aquello que Él quiera contigo y conmigo. Es buen tiempo. Deja de perder tu tiempo. Deja de perder la visión. Deja de perder el enfoque. Enfócate en lo que trasciende. Pon tu mirada en Jesús. Velo, admíralo, ámalo, sírvelo con todo tu corazón. Eso es vivir. Vivir para Él. Aleluya. Rey del universo, te damos gracias. Te honramos y te bendecimos. Te creemos por un año extraordinario. Tomados de tu mano, viendo el cambio del año que está terminando, te creemos por lo mejor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.
Que el Señor les guarde y les bendiga en este año 2021 que está por comenzar. Nos veremos aquí muy pronto. Dios les bendiga. Un abrazo muy afectuoso. Bendiciones.